Buenas noches, bienvenidos a Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, donde nos tomamos una licencia para debatir y hacerle seguimiento a las políticas públicas del distrito y de manera particular a ciertos temas que son sensibles para los intereses de los capitalinos. Hoy vamos con un asunto que tiene repercusiones en todo el país y que en Bogotá se siente de manera particular, los venezolanos en Colombia. Tengo dos invitados especiales, se los presento más adelante, porque en primera instancia quiero que veamos un informe de contexto de Mónica Valle. Según cifras de Migración Colombia, en el país ya hay 69.000 venezolanos que tienen permiso especial de permanencia, de los cuales el 40% reside en Bogotá. Sí, la situación es que debido a la cercanía que hay entre los dos países, y las fronteras, naturalmente, Bogotá como centro de atención y de atracción para los migrantes pretenden llegar a buscar soluciones de trabajo. Esta migración masiva de venezolanos a Bogotá ha generado hospitales desbordados, trabajo y desnutrición infantil, también gente durmiendo en las calles y venta ambulante en cada esquina. Y al parecer esta situación se encrudece cada día más. Están migrando a la ciudad muchísima gente y lo cual genera un problema de inseguridad absolutamente claro en la ciudad de Bogotá, puesto que la falta de trabajo, la falta de oportunidades podrían llevar a todas estas personas que están migrando hacia la ciudad problemas de inseguridad. Pero al lado de ellos también hay temas educativos y temas de salud y temas de alimentarios que esta población que está llegando en forma acelerada a la ciudad, pues hay que llamar la atención de la administración distrital para que con el gobierno nacional tomemos las medidas pertinentes. La necesidad de atención en temas de salud para los venezolanos también ha generado problemáticas en la ciudad. Por una parte, también están haciendo jornadas de vacunación para el sarampión, enfermedad que ya fue erradicada hace muchos años en Colombia, pero que aún continúa vigente en el vecino país. Ahí tenemos el informe de Mónica Ballén y llega el momento de presentar a mis invitados. Tengo dos concejales que siempre nos acompañan, tienen el tiempo, la disposición y de manera particular ideas muy importantes que vale la pena escucharlas, debatirlas y llegar a acuerdos si las cosas se dan. En primer lugar presento al concejal Álvaro Argote del Polo Democrático, de origen nariñense, me contó, ¿no? Sí, Pastucito. Pastuso. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Claro. Abogado. Estudié Derecho, Sociología. No terminé Derecho. En la Universidad Nacional y Sociología, en la Universidad Libre estudié Derecho. En la Universidad Libre. Y en la Universidad Nacional Sociología. Bueno, tenemos un perfil muy parecido y tengo otro invitado también que nos acompaña constantemente y hablamos del concejal Diego Molano, del Centro Democrático, administrador de empresas, tiene una maestría en Administración Pública en Estados Unidos, tiene también una trayectoria muy importante en temas sociales. Concejal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jairo, un saludo especial, al concejal Argote un saludo especial y por supuesto a toda la audiencia un saludo. Concejales, Colombia quizás a diferencia del resto de América Latina es un país que no tiene cultura de migración. Nosotros no hemos recibido grandes migraciones, tenemos un vecindario con problemas en estos momentos, particularmente Venezuela. ¿Cómo sienten ustedes que ha sido la acogida por parte de las autoridades y de los ciudadanos en Bogotá de un número muy importante de venezolanos? Empiezo con usted, concejal Argote. Bueno, primero hay que hacer un gran esfuerzo por despolitizar la migración. La migración es un fenómeno histórico de la humanidad. Ha estado atado a las guerras, ha estado atado a las crisis económicas de los países. Sí. Entonces, eso ha permitido incluso que ya se desarrolle un derecho internacional del migrante y va generando también derechos para la población migrante. Sí. En el caso particular de hoy, tenemos nosotros una situación de migrantes de Venezuela hacia Colombia y hacia otros países, particularmente en América Latina hay bastante opción para los migrantes venezolanos, ¿sí? Sin embargo, otrora, apenas hace 5 años, lo que fue del 2000 al 2012, la migración fue al contrario, ¿sí? La migración fue de colombianos para Venezuela. En los 80 fue impactante para Venezuela. Claro, muy grande la migración. Entonces, lo primero que a mí me llama la atención es que tengamos cuidado con esto, ¿no? De no politizar ese fenómeno,
porque son circunstancias que los países internamente viven y a los cuales solidariamente la sociedad debe corresponder, debe ayudar. Solo para ponerle un ejemplo, el impacto que tienen los migrantes, doctor Molano, de Venezuela en Bogotá hoy es reducidísimo frente a los migrantes de Colombia en Caracas, para ponerle un ejemplo de capitales de los dos países. Sí. ¿Sí? En Caracas significa el 3% de la población de Caracas, los migrantes colombianos que viven en Caracas. Y hoy los que se han venido, que son alrededor de 29.000, 30.000 de los que están registrados legalmente, estamos hablando del 40% que se han radicado en Bogotá, esos solo significan el 0.004% de la población de Bogotá. Qué interesante. Concejal Molano, ¿cómo ve este tema? ¿Estaría de acuerdo en la necesidad de despolitizar la migración? Pues yo creo que lo primero es que ante un fenómeno humanitario como el que está sucediendo en Venezuela, la primera responsabilidad que debe tener una sociedad, y en el caso colombiano el país, y en el caso de Bogotá la ciudad, deben abordar la situación humanitaria de esta población, de estos hermanos venezolanos, por supuesto de una forma objetiva y con un enfoque humanitario. Pero lo fundamental es cómo resuelve el país la atención de esa población migrante, y esa es una responsabilidad nacional, y uno de los primeros hechos que tiene que suceder es cómo se logra que siga sucediendo hacia el futuro. Y para lograr que eso siga sucediendo hay que tomar posiciones políticas frente a qué origina la migración, porque precisamente el hecho de que el país hubiera estado absolutamente indiferente y sin ninguna posición política frente a lo que pasó en el régimen de Venezuela, que originó el gobierno colombiano actual. Que tuvo en los últimos años una posición absolutamente indiferente, agachó la cabeza, miró hacia otro lado, y un régimen que coartó las libertades y generó la crisis que se generó, pues se genera esta migración. Entonces, pues el país tiene que abordar la atención, por supuesto, de estos compatriotas venezolanos que llegan acá, pero hay que comenzar a tomar medidas para asegurar que esa medida de esa migración pues sea transitoria, puedan retornar, pero para que se den las condiciones de retorno es necesario que haya un cambio en el régimen que origina este desplazamiento y esta movilización de población venezolana hacia Colombia. Sin lugar a dudas, ustedes están de acuerdo, hay que hacer una atención humanitaria en términos de asistencia, de acompañamiento, ser solidarios en Bogotá, pero creo que el concejal Molano tiene razón en algo. Es necesario hacer el debate sobre la posición que tuvo Colombia y lo que está pasando en Miraflores, porque creo que el tema sigue siendo muy fuerte. Nosotros, en algún momento, antes de entrar en el tema de Bogotá, debemos exigirle al nuevo gobierno que tenga una posición diferente frente a esta situación de crisis política en Venezuela que ocasiona esta situación. ¿Cómo ve usted ese tema, concejal Argote? Bueno, la posición nuestra sobre este tema es que desde el punto de vista del partido nuestro, del Polo Democrático, es que nosotros tenemos que respetar la autonomía interna de los países, ¿sí? Nosotros no podemos hacer injerencia, ¿no?, en este fenómeno. Yo diría, en gracia de discusión, si nosotros fuéramos o el país como institución de los colombianos, fuera a tomar una injerencia directa sobre cómo resuelve Venezuela los problemas internos, en los que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no?, desde nuestro partido, entonces podríamos entrar a hacer retrospectivamente el juicio de qué pasó entonces entre los años 2000 y 2015 y de quién fue la responsabilidad para que el número de migrantes de Colombia a Venezuela, que comparablemente es superior al de ahora, tendríamos que entrar también en ese debate histórico de la carga política que debiera tener eso, ¿no? Creemos nosotros, si no vamos pues a exonerar de responsabilidades internas que tenga que ver el gobierno venezolano, no vamos a exonerar de las responsabilidades de la crisis política o económica que pueda haber allá, y para ello decimos que tiene que haber todas las garantías democráticas internas en ese país para que en el marco de esa garantía democrática el pueblo venezolano resuelva de la mejor manera la situación, ¿sí? De lo contrario, nosotros estaríamos, como dicen hoy los que hablan de la hipermetropía, ¿sí? Que es esa enfermedad que uno mira, ¿no?,
de lejos bien, pero de cerca no mira. Entonces uno mira lo que pasa en Venezuela y no mira lo que pasa en Colombia. Entonces tenemos que hacer a un lado la hipermetropía política. Interesante. Concejal, ¿usted está de acuerdo? Yo lo que creo es que estamos en un continente en el cual somos hermanos y nos rige un derecho internacional, sí, y nos rige una carta común que es la Carta de la OEA. La responsabilidad de una nación democrática como Colombia, cuando observa que al interior de otros países no se cumplen con los mínimos de la Carta de la OEA, pues es acudir a las instancias internacionales para que precisamente existan las intervenciones y las manifestaciones necesarias para que una democracia funcione adecuadamente, sobre todo cuando se observa que hay vulneración de los derechos, restricción de las libertades, y que eso tiene efectos de un régimen que tiene implicaciones a nivel nacional. Lo que hoy está viviendo nuestras ciudades, el caso de Cúcuta, que es realmente dramático, 45.000 venezolanos al día entran a Cúcuta con los consecuentes problemas de abastecimiento de alimentos, de violencia, ahora de crimen también, sin decir que, por supuesto, el país tiene que prepararse, pero atender la migración implica una responsabilidad de hacer un llamado internacional para desaparecer o por lo menos eliminar las fuentes que generan esa migración, pero adicionalmente para poder hacer un llamado internacional para atender la crisis humanitaria, porque esta es una crisis internacional que no puede atender solo Colombia, mucho más sabiendo que pues, nuestra situación no es boyante. Si Colombia estuviera en una situación adecuada, con una situación económica relativamente que permita al país tener cierta holgura de atención con crecimiento económico, pero estamos en la mitad de una desaceleración de la economía, con unos efectos muy notorios en las condiciones sociales de los colombianos, pues es necesario que se actúe de forma contundente, con criterio en el concierto de las naciones, que se aplique la Carta de la OEA y por supuesto que se pueda dar un cambio en el régimen que hoy tiene oprimido al pueblo venezolano, que origina esta migración hacia Colombia. Aquí hay que tomar posiciones, uno no puede pasar de agache ante esta situación. Caballeros, los voy a invitar a que escuchemos una experta que nos va a acompañar y entrar de lleno en el tema de qué vamos a hacer en Bogotá sobre este particular. Y estamos con la doctora María Clara Roballo, profesora investigadora de temas venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. La llegada de cerca de 600.000 venezolanos a Colombia en los últimos años hoy pone en el tapete grandes desafíos, no solamente al gobierno, sino también a la sociedad. Es una migración heterogénea, por lo tanto, tiene múltiples matices y múltiples aristas este tema y requiere justamente diversos tratamientos. También es una migración que tiene dos dinámicas, una dinámica fronteriza, una dinámica de personas o cientos de personas que entran o que han entrado históricamente al país, y también una migración de vocación de permanencia que cada vez se hace mucho más evidente en las ciudades. Este es un tema en el que ya el gobierno nacional ha empezado a generar declaraciones. También se empiezan a dar unos lineamientos iniciales de control fronterizo. Sin embargo, no solamente se requiere el control en una frontera de más de 2.200 kilómetros, que por lo tanto es muy desafiante, sino también un manejo humanitario y generar las condiciones de seguridad social y de empleo para que esta población pueda entrar sin grandes traumatismos al país. También se necesitan no solamente medidas unilaterales, sino la ayuda de la comunidad internacional para ayudar a Colombia, que por primera vez se está enfrentando a un fenómeno de migración internacional. Estábamos con la profesora María Clara Roballo de la Universidad del Rosario y hay un tema que nos permite entrar en la discusión de Bogotá. Ella habla de una migración con vocación de permanencia y algunos analistas consideran que en el caso de Bogotá, los venezolanos que llegaron a la ciudad llegaron para quedarse. ¿Qué podemos hacer, concejal Argote, desde el Consejo de Bogotá para entender esta dinámica, para prestar una ayuda o una asistencia técnica mucho más sólida y fuerte en términos humanitarios y en términos también de garantizar que esa vocación de permanencia se quede? Bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor Molano, quitándole pues la carga del debate y sobre todo en la coyuntura electoral presente, que Colombia debe asumir, ¿no?, de manera formal el fenómeno migratorio que ahora le tocó a Colombia. ¿Sí? En otras oportunidades le ha tocado a otros países. ¿Sí? Y lo mismo en otro momento le tocó a Venezuela frente a Colombia. Entonces hay que formalizar eso. Hay que controlar los flujos migratorios concretos para en eso tener un diálogo con Venezuela para examinar quiénes de los migrantes son delincuentes, por ejemplo,
con ellos hay que deportarlos, ¿sí? Hay que hacer acuerdos para eso. Hay que hacer acuerdos también para que la gente pueda hacer el retorno al país de Venezuela también. Eso es política nacional. Sí. Y en política nacional también hay que hacer la caracterización de los migrantes para ver quiénes puedan tener la condición de refugiados a la luz del derecho internacional de los migrantes también, para que ellos adquieran también los derechos plenos. Y por supuesto, tiene que recurrir Colombia también a la solidaridad internacional del fenómeno que está ocurriendo ahora de Venezuela a Colombia. Son tareas muy concretas y en el caso particular de Bogotá, yo creo que desde que haya un control nacional de la migración, para que no se desborde sobre la capital de la República, yo creo que 30.000, 40.000, 50.000 migrantes en la capital de la República, con las condiciones económicas que tiene Bogotá, que no lo tiene ningún otro departamento del país ni ninguna otra ciudad. Bogotá es privilegiada en el flujo de recursos, de presupuesto que tiene. Bogotá tiene que hacer un replanteamiento de destinación de recursos del presupuesto distrital para apuntalar hoy esta población que llega y convertirla, más que en una carga, en una oportunidad. Muchos de los venezolanos que llegan aquí, ¿no?, son gente de origen colombiano, de familias colombianas, gente buena, gente bien, además, ¿no? Homologar estudios, hay que hacer eso, ¿no? Y tareas para convertir eso en una oportunidad productiva para la ciudad. Concejal Molano, ¿cómo ve el tema? ¿Qué podemos hacer desde el Consejo? Yo lo primero que creo que hay que establecer son responsabilidades. El gobierno nacional del presidente Santos tiene que asumir la responsabilidad. Durante todo el proceso de paz, con tal de no involucrar a quien había sido el garante y facilitador de la negociación, no habló del problema migratorio, no lo quiso tocar. Sí. Ya ahora, recientemente tomó medidas, pero ya la migración masiva había sido una generación, había generado en las ciudades, en el caso de Bogotá, ya conflictos y no han asumido la responsabilidad completa. Creo que en esta segunda fase toma la decisión de restringir la entrada de venezolanos, de acudir a la cooperación internacional, pero yo creo que el gobierno nacional no ha dimensionado la realidad de las necesidades sociales que se originan con esta migración. Hace un convenio pequeño con el CICR, asigna muy poquita plata para este apoyo, en cambio sí firma un convenio con Naciones Unidas de la droga y el delito por 200.000 millones de pesos para hacer apoyos en los temas de erradicación. Aquí no ha entendido el gobierno la necesidad de que él asuma la responsabilidad y nosotros en las ciudades ser corresponsables del problema. Ahí es la primera tarea que tiene que hacer Bogotá, de reclamar. Lo segundo, hay que entender el fenómeno migratorio. Aquí hay tres procesos simultáneos. Un proceso, un fenómeno migratorio que sea la frontera, donde entran y regresan, se quedan muchos. Un segundo que llega a establecerse en las ciudades como Bogotá. Vocación de permanencia. Hay 27.000 registrados, pero las cifras tienen que ser mucho más. Algunos hablan de 127.000. Usted solo tome la votación de los venezolanos. Nosotros acompañamos ese proceso el año pasado frente a la Asamblea Constituyente. En Bogotá votaron 80.000 venezolanos en los más de 4 puestos de votación. Aquí la realidad es contundente. Y lo tercero es el proceso transitorio, como decía el concejal Argote. Muchos llegan acá, pero realmente van para Ecuador, van para Perú, van para Argentina. Entonces, la atención para cada uno es diferente. ¿En dónde se debe centrar la atención? Nosotros radicamos un acuerdo, una propuesta de acuerdo, pidiéndole al alcalde Peñalosa, lo radicamos en octubre pasado, que ya donde identificamos que había un problema muy grave, autorizando al alcalde para adoptar medidas humanitarias transitorias para los más vulnerables, porque eso es lo otro que hay que entender. Este fenómeno comenzó hace 2 años. Hace 3 años llegaron los ricos. Llegaron a Barranquilla, llegaron a Cúcuta, llegaron a Bucaramanga. Aquí en Bogotá hay un sitio que se llama Cedrezuela, en Cedritos, porque hay miembros de clase media que llegaron a ubicarse, que no tienen tantas necesidades. En el último año y medio, la población que ha llegado es la más vulnerable. La ve usted llegando en buses al terminal de transporte, 60, 70 personas, con muchos niños, donde ha tocado hacer una atención rápida, porque es donde se presentan los problemas, particularmente de nutrición de los niños, con los adultos mayores, y de ahí se desplazan a las localidades más vulnerables de Bogotá. La presencia de venezolanos en Suba, en Kennedy, en Engativá, en Rafael Uribe es altísima. Sobre ellos debería centrarse una atención corresponsable y subsidiaria de Bogotá. Por eso lo que dice este acuerdo, debemos dedicarnos a atender los más vulnerables.
los que más lo necesitan. Para ello se necesita hacer el registro y atenderlos en los temas de alimentación, en los temas de salud y en la educación. ¿Priorizados en quién? En los jóvenes, en los adultos mayores y los más vulnerables. Es necesario comenzar a hacerlo. Si tuviéramos una situación boyante en Bogotá, uno no tendría problema, pero aquí se requiere priorizar a quién se atiende, porque pues las necesidades de los colombianos y los bogotanos son muchas aún. Caballeros, acompáñenme a escuchar al segundo experto que tenemos hoy. Él es el profesor Ronald Rodríguez, igualmente es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. El reto más grande que hoy enfrenta Colombia es sin lugar a duda la llegada de los venezolanos, no solamente de venezolanos, sino de colombianos que durante años vivieron en el hermano país y de colombo-venezolanos. Es un reto de una dimensión mayor incluso al posconflicto. Estamos hablando de que hoy oficialmente en Colombia hay 600.000 venezolanos, pero en este número no se cuentan a los que entran de forma ilegal o a los colombianos retornados o a aquellos que tienen esta lógica de doble nacionalidad. Demandan servicios en salud, en educación, demandan una serie de canales para poder regularizar su situación en Colombia. Es una situación bastante compleja que no va a pasar en 1 o 2 años. Estamos hablando de algo que va a transformar a Colombia. Colombia fue el único país que no tuvo un proceso migratorio. En Argentina, en Chile, en Brasil e incluso en la propia Venezuela, ese proceso se vivió. Nuestro único antecedente es la migración sirio-libanesa a principios del siglo XX. Hoy, ese reto implica que el Estado colombiano tenga recursos, pero que sobre todo trabaje para hacer un proceso de regularización tranquilo, calmado y que no genere episodios de xenofobia que lamentablemente ya se empiezan a ver en diferentes partes del territorio nacional. Escuchábamos a Ronald Rodríguez, investigador de la Universidad del Rosario, y nos trae unos temas muy interesantes, y yo quiero ahondar en algo que nos dice el profesor Rodríguez, que creo que es muy importante. En países de Europa, en Europa, en términos generales, las ciudades que han recibido una migración muy importante se han transformado, han cambiado sus estructuras, se han convertido en ciudades, no digamos más inteligentes, pero sí con unas dinámicas administrativas completamente diferentes. En algún momento, concejal Molano, en el Consejo, se ha estudiado la posibilidad de tener una estructura diferente a lo que tenemos actualmente para atender esta dinámica, porque el investigador, el profesor Rodríguez, dice que el reto verdadero de Colombia es la migración venezolana por encima del posconflicto, lo cual me parece muy llamativo. Pues yo creo que es que en Colombia aún no hemos entrado realmente al posconflicto y todavía tenemos una situación de violencia que genera desplazamiento. Sí. O sea, nosotros hoy tenemos que considerar, sobre todo en Bogotá, el hecho de la migración rural-urbano que normalmente tenemos. Aún hay zonas como lo que sucedió recientemente en Tumaco o lo que pasó en Arauca con los ataques del ELN que están generando desplazamientos internos, inclusive las bandas criminales y las disidencias de las FARC. O sea que no uno puede decir ahora nuestro problema solo es de los venezolanos. Nuestro problema aún de la migración internacional de venezolanos más el desplazamiento interno debe ser manejado y abordado por las entidades nacionales que ahí son responsables y las distritales. Así que la estructura tiene que utilizar los servicios que tenemos hoy, como los casos de integración social y salud, que ahora tienen un reto adicional. Uno diría aquí, los bogotanos debemos ser solidarios con los venezolanos, por supuesto, muchos de ellos, como decía el concejal Argote, hijos o familiares de colombianos que estaban en Venezuela y ahora regresaron. Sí. No es que no es una migración solo de venezolanos. Y si uno tiene una libra de carne y una libra de arroz, pues las tendremos que compartir a pesar de que nuestra situación no es la más bollante. En donde se hace el énfasis más grande es en lo que decía el profesor Ronald, lo que está comenzando a suceder con la xenofobia. ¿Por qué? Porque como la situación no es buena, uno encuentra ya conflictos en los barrios. Sí. Por ejemplo, conocí el otro del caso de Bosa, porque la gente se aprovecha y contrata al venezolano a un menor valor diario de lo que debe ser remunerado. Eso generó un conflicto porque el colombiano, el bogotano que perdió el trabajo, pues le generó un problema con la venezolana que tomó ese trabajo. Entonces los bogotanos piensan que está perdiendo su trabajo. Entonces hay que generar solidaridad y hacer el mayor esfuerzo posible para atender a los más vulnerables y para formalizar a aquellos que vayan a prestar sus servicios laborales, profesionales, porque esto permite que no haya ese tipo de conflictos. Ese es el reto más grande que tenemos que manejar en el corto plazo, por supuesto. Concejal, esa palabra xenofobia es una palabra que tiene una carga muy fuerte, ¿no? De odio, resentimiento, exclusión. Es una palabra muy dura. Concejal, ¿usted ve ya brotes de xenofobia en Bogotá? Pues
Evidentemente que ya hay microbrotes de eso, ¿no? No digamos que hay una cultura, pues ya aquí en Colombia, afortunadamente, Colombia tiene todavía una carga histórica de hermandad con Venezuela, ¿no? Que no es fácil desistir de ella, pues, desde Simón Bolívar, y sí, eso es una carga histórica importante que hay que mantener. Por ello hay que también trabajar mucho, y eso sí tiene que ser estructural, de no estigmatizar al migrante. Fíjense ustedes, ¿no?, que los migrantes colombianos en todos los países del mundo ocupan en remesas hoy hacia Colombia más que lo que significa la exportación de café y de flores, ¿sí? Hoy para el año 2017 estábamos en 5.585 millones de dólares. Estamos hablando de más de 15 billones de remesas, por encima de lo que significa el café, ¿sí? Que eso es mucho decir, de los migrantes nuestros que son bien recibidos en otros países. Entonces nosotros también aquí, ese fenómeno histórico que nos ha tocado por la crisis también que hay en Venezuela, he dicho, las crisis económicas, las crisis de las guerras son las que estimulan eso, la migrancia interna nuestra, si la pudiéramos llamar así, el desplazamiento, pues está generado por eso. Nosotros tenemos aquí 6 millones de campesinos, ¿no?, que están en las distintas ciudades y que nosotros decimos cómo atender eso. Ahí es donde yo entiendo que sí, el país y la ciudad de Bogotá sí tenemos que reflexionar, doctor Molano, sobre unas salidas estructurales para este fenómeno, porque yo creo, y ojalá enhorabuena, se termine la guerra con las FARC, las otras guerras con las bandas de criminales, y entonces tenemos que preparar otro país para eso. Caballeros, en Contraste también tenemos espacio para que los ciudadanos tengan la oportunidad de dirigirse a los concejales con una pregunta. Concejal Molano, la primera es para usted. Mi nombre es Laura Enciso y yo quiero preguntarle al concejal Diego Molano qué va a hacer el distrito ante la llegada de los venezolanos para que no se salga de control en temas de ayuda y seguridad de la ciudadanía. Concejal, ahí tiene una gran pregunta. A Laura le respondemos que hemos comenzado a solicitar con este acuerdo que presentamos al Consejo de Bogotá que el distrito cree un programa de atención humanitaria transitoria para los venezolanos más vulnerables, niños, adultos mayores, madres cabeza de hogar, que requieren atención en salud, en nutrición y en educación mientras que pueden regresar. Interesante, pero concejal Argote, ¿también tenemos espacio para una pregunta para usted? Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Natalia Sanabria y mi pregunta es para el concejal Álvaro Argote. ¿Considera usted que la llegada de venezolanos puede afectar las finanzas de la administración por la ayuda que se les brinda? Bueno, Natalia, pues he dicho ya hace un rato que afortunadamente, ¿no?, si se controla la migración a Bogotá, los que hay hoy no son una carga poblacional muy significativa. Tenemos que revisar el presupuesto, miraríamos la iniciativa de acuerdo del doctor Molano, ¿no?, para que Bogotá ayude a responder a eso y convirtamos a los venezolanos de Bogotá ahora en una oportunidad de emprendimiento para Bogotá. Hay que convertir esta situación de crisis en una oportunidad, pero los tiempos en televisión son limitados. Los invito a que escuchemos la respuesta a la encuesta del programa pasado. ¿Sabe usted dónde instaurar una denuncia por maltrato a una mujer? Sí, 39%. No, 61%. E inmediatamente vamos con la pregunta que tenemos programada para esta emisión de Contraste. ¿A usted le molesta la presencia de ciudadanos venezolanos en Bogotá? ¿Sí o no? Usted puede opinar en @Consejo de Bogotá, #Contraste. Y televidentes, no olviden que tenemos una cita semanal en Contraste de Canal Capital. Feliz noche.